bueno, se puede hablar de todo, se puede hablar de todo, ¿ok? Sin embargo, para el nivel de formación en el que están, probablemente las cosas que yo les haya podido transmitir en ese poquito tiempo de 3 horitas sobre lo que Freud planteaba son bastante superficiales, ¿sí? Porque mi intención era mostrarles cómo la psicología puede ser psicología académica, es decir, y esto lo voy a repetir muchas veces porque no es lo mismo salir, chicos, lastimosamente, licenciado en psicología clínica, como van a salir ustedes, que ser psicoterapeuta, incluso que ser psicólogo clínico, ¿ok? ¿Por qué? Porque para poder trabajar con las personas, ustedes van a requerir tener una formación específica, es decir, más específica todavía que la que puede darles la universidad. Lastimosamente, o sea, no sé si lastimosamente o por bien, la licenciatura o el pregrado que se llama es solo un pasito pequeño. ¿Mm? Es un paso para su formación. Y en ese mismo contexto, con esa introducción, hablamos ahora de lo que implica la psicología aplicada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren dedicarse, como me dedico yo y como nos dedicamos algunos profesores de la facultad, no todos los psicólogos hacen trabajo terapéutico, pero muchos sí. Si ustedes quieren dedicarse a hacer trabajo terapéutico, tienen que hacer algunos estudios adicionales que les permitan abordar a las personas, ¿sí? Y un psicoterapeuta no necesariamente es un psicólogo clínico. Yo tengo una consultante que además es psicoterapeuta y que su primera formación es arquitecta, arquitecta, ¿sí? Y lo que hizo fue un posgrado en psicoterapia. Entonces, digamos, la psicoterapia es un estudio de especialización para poder generar procesos de psicología aplicada. Entonces, por favor, es muy importante tener claro esto, ¿no? Y vamos a ir conversando más allá. Para mí las clases son un pretexto para ir conversando de cosas que son realmente importantes para su formación. Por eso yo me siento privilegiada de dar a primer semestre, porque a partir de este semestre ustedes van a abrir este abanico maravilloso de posibilidades. A veces pareciera que la psicología es solo un aspecto, que es lo que te da la academia, y realmente hay un abanico muy grande y lleno de perspectivas. Entonces yo me siento afortunada en el sentido de que puedo mostrarles la diversidad de lo que implica ser psicólogo, ¿ok? Em, entonces, déjenme encontrar la clase. Vamos a hablar en esta clase y en las dos siguientes clases, vamos a hablar de psicología, pero ya no desde la perspectiva académica, sino desde la perspectiva de la psicología aplicada. ¿Qué es esto de la psicología aplicada? ¿Ok? Entonces, primero que nada, quiero darles ¿se acuerdan que hablé yo, les mostré un cuadrito incluso de la epistemología de la epistemología de la lógica modernista y la epistemología de la lógica postmoderna, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan ese cuadro, vimos que había algunas diferencias, ¿no? Y les decía que actualmente estamos en un proceso de transición en nuestros contextos locales, ¿sí? En otros lugares del mundo ya pasaron este proceso de transición, pero en nuestro contexto local, es decir, en Ecuador, todavía estamos en un proceso de transición entre lo que es la psicología modernista, con esta lógica positivista, científica, restringida a la verdad, a la experticia del psicólogo como el que lo sabe todo, frente a esta otra lógica que es reconocer que el otro, nuestros consultantes, tienen el conocimiento de lo que les sucede y nosotros solo somos unos facilitadores, acompañantes de sus propios procesos. En esa lógica es muy importante tener claro algunas características de lo que implica una psicología contemporánea. ¿Qué significa contemporáneo? La palabra contemporánea, ¿qué significa?
Andrea. Contemporánea, como lo que vivimos en este momento. Exacto, la psicología actual, ahorita, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene? No importa la corriente que esté de base, ¿de acuerdo? Son algunas características generales, porque en la psicología hay muchos enfoques, muchas formas de abordar los problemas, muchas formas de entender cómo se trabaja con las personas. Recuerden, estamos hablando de psicología aplicada, es decir, la psicología que se hace en el trabajo. Entonces, sin embargo, todos ellos, cuando trabajamos desde las perspectivas contemporáneas, nos ponemos a pensar en estos cuatro, yo diría, elementos básicos. Primero, considerar al sujeto, es decir, al ser humano, al ser persona, como un ser activo, ¿sí? Y aquí me detengo un minuto, porque es muy importante esto. Nosotros le llamamos, desde la lógica modernista del siglo XX, a los sujetos que vienen a trabajar con nosotros en la consulta, les llamamos pacientes. Y la palabra paciente tiene muchas connotaciones. En nuestro ámbito psicológico y de la salud mental, decimos paciente cuando nos posicionamos, nos ponemos en una posición como psicólogos de más apegados a la lógica médica. Es decir, un otorrinolaringólogo, un ginecólogo, un urólogo, un traumatólogo, es un experto que ha estudiado y que atiende a un cuerpo, ¿sí? Por más que sea amable, gentil, nos trate como personas, no dejamos de ser para este médico una máquina biológica que él tiene. ¿Han visto los mecánicos que atienden los carros? El mecánico tiene la experticia para saber si suena determinada cosa el motor, es que le está pasando algo en el radiador. Si sale determinado signo o síntoma en el carro, es que la batería está fallando. La misma lógica es la lógica médica, chicos, con la diferencia de que no somos una máquina que funciona con gasolina. Somos una máquina que funciona con agua y con alimentos. Entonces el traumatólogo, el urólogo, el ginecólogo, el otorrinolaringólogo se acerca a la máquina biológica para entender a partir de los síntomas qué le está pasando a ese cuerpo. Cuando hablamos de paz, y lo mismo, perdón, antes, lo mismo el psiquiatra. El psiquiatra es un médico cuya especialización es entender los procesos mentales. Lo mismo el neuropsiquiatra. Es un médico que quiere entender los movimientos neuronales en el cerebro. ¿Y qué reacciones tiene? ¿Qué síntomas esos movimientos? ¿Qué síntomas esos movimientos o esas situaciones implican un desajuste, comillas, una anormalidad, comillas, algo que es disfuncional, comillas? Y pongo comillas porque esa es la lógica médica, psiquiátrica. Nosotros no somos psiquiatras. Nosotros no vamos a salir de psiquiatras, chicos. Por eso no podemos recetar, porque no venimos de la lógica médica. Sin embargo, hay colegas psicólogos que se posicionan en la lógica médica, ¿ok? Que quieren acercarse a esa lógica y que entienden lo que le sucede a la persona, ¿sí? Como un síntoma de una enfermedad, de un desarreglo. La lógica freudiana que vimos la semana pasada viene de esa lógica tradicional. Para el psicoanálisis y para Freud específicamente, que recuerden, es hijo de su época y su época implicaba la época mecanicista, es decir, el auge de lo que era la industria, la técnica mecánica. Se trabajaba mucho en las ciencias sociales también con esta lógica de la industrialización, ¿sí? Desde la lógica mecanicista, para el psicoanálisis, nosotros tenemos desarreglos mentales, ¿se acuerdan? Ese conflicto intrapsíquico que hay que sanar y que nosotros no somos capaces de sanar. Entonces tiene que venir un experto, un psicoanalista, a curarnos. Entonces, y eso se ha mantenido a lo largo del tiempo.
Entonces, regreso a lo que estaba conversando antes. Los psicólogos que se acercan a esa lógica mecanicista, a esa lógica positivista, que consideran que la salud mental es cercana a la salud biológica, tratan al sujeto, a la persona que viene a la consulta en su práctica psicológica como paciente. Es decir, como alguien pasivo que necesita una cura que se va a hacer a partir de una persona externa, experto, conocedor, que va a curar y que sabe de antemano lo que le pasa a la persona. Por eso hablamos entonces de paciente, alguien que espera pasivamente la curación de un experto. ¿Ok? Entonces, en la lógica contemporánea de la psicología, chicos, el ser humano no es considerado así. El ser humano es considerado un sujeto activo, es decir, actúa para entender sus procesos y para cambiar sus procesos mentales y circunstancias. En esa lógica ya no les llamamos, y me van a escuchar cuando todavía me patea mi parte positivista, todavía digo paciente, a veces se me sale, pero normalmente yo hablo de consultante, es decir, es una persona que no es inferior a mí como psicoterapeuta y como psicóloga clínica, ¿sí? Es más, esa persona conoce y sabe lo que le pasa simplemente porque vive su vida y yo me convierto en alguien que quiero invitarle a conversar para poder entender entre los dos qué es lo que está sucediendo y resignificarlo para que él o ella puedan vivir su vida como quieran vivirla. ¿Ok? Entonces, es muy importante esta diferenciación en cuanto a la característica de la psicología contemporánea. La persona es tratada como sujeto activo, protagonista de sus procesos, no como alguien que es llevado por un síntoma. ¿No? Estamos hablando ya de la segunda característica. En ese caso, el sujeto protagoniza los procesos de cambio. No es el psicólogo el que le dice la receta de lo que tiene que hacer para que su proceso sea concreto, positivo y deje de sufrir desde la lógica médica. Una tercera característica es que la psicología contemporánea se centra en la fenomenología, el hacer y la experiencia humana. ¿Qué significa fenomenología? Significa lo que podemos observar, mirar, lo que podemos percibir con los sentidos, pero también lo que percibimos con el diálogo psicológico, es decir, lo que las palabras construyen. ¿Sí? Lo que dice la psicología contemporánea es que, y en esto me gustaría que lo anoten, es que las palabras construyen la realidad. Y esto lo dice un psicólogo contemporáneo que tenemos la suerte de que todavía está vivo y lo pueden googlear si tienen ganas para escucharlo hablar, ¿sí? Que se llama Kenneth, le estoy poniendo en el chat, Gergen. Ojalá tengamos oportunidad de hablar más de Kenneth Gergen. Kenneth Gergen, que está en el chat, sostiene que las palabras generan la realidad. Entonces, lo que hablamos va construyendo nuestra realidad. Entonces, no solamente lo que observamos del comportamiento, que es fenomenología, es importante, sino también cómo hablamos de lo que nos pasa. ¿Sí? Entonces, la psicología contemporánea se centra en la fenomenología, en esta observación de los fenómenos, en el hacer, vamos a hacer cosas para resignificar las cuestiones que nos causan dolor y en la experiencia. Se trata entonces de lo que voy a volver a poner en el chat una frase que es muy importante, que se llama pragmática. Se trata de la pragmática reflexiva. Es decir, reflexionar para actuar. Y un último elemento es el aquí y el ahora. La psicología contemporánea no hace arqueología, no es psicoanálisis. El psicoanálisis se pone a pensar en el trauma infantil. ¿Qué nos pasó en la infancia?
La psicología contemporánea no habla de eso, habla del aquí y el ahora. Obviamente en la conversación van a salir cosas de la infancia, los mismos consultantes los traen a colación. Cuando yo era pequeño me pasó esto, pero eso no significa que hay este determinismo de que lo que nos pasó de pequeñitos va a determinar nuestras decisiones ahora. Trabajamos en el aquí y en el ahora, en el sufrimiento actual de la persona. Si estamos, por ejemplo, haciendo atención en crisis a las personas que sufrieron pérdidas materiales y humanas en el aluvión de la Gasca, no me voy a poner a preguntarles sobre cómo era su infancia y cómo le trataban sus papás. Voy a hablar del dolor de ahorita, de lo que está sintiendo hoy. Eso es lo que trabajamos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, chicos, hay algunos enfoques. Estoy queriendo ver, me voy a adelantar un poco de esto porque es clave hablar sobre todo de las áreas de estudio. En ese sentido, jóvenes, hay algunos enfoques que trabajan las áreas de estudio de la psicología contemporánea, que es en el aquí y el ahora, ¿sí? Que están sobre todo vinculados con esto de que el diálogo, la comunicación y las relaciones son el eje fundamental del trabajo psicológico. ¿Ok? Entonces, en esa lógica del eje fundamental del trabajo psicológico, como la palabra y el hacer cosas para cambiar las situaciones dolorosas, hay algunas áreas de estudio que algunas ya hemos visto, por lo cual no voy a profundizar, que implican la psicología aplicada. ¿Ok? Una primera área de psicología aplicada que no es contemporánea, sino que viene desde el inicio de la psicología como ciencia, es la psicología experimental. Es decir, de lo que ya sabemos, ¿no? Se trata del estudio y la investigación de los fenómenos psicológicos a partir de la experimentación. ¿Qué fenómenos psicológicos estudia la psicología experimental? Los fenómenos que surgen de una lógica fisiológica, por ejemplo. De esto vamos a profundizar también de algunos de estos fenómenos en la última unidad de clases, pero por ejemplo, la percepción estudia la psicología experimental, la motivación, el aprendizaje, el pensamiento, la memoria, el lenguaje, ¿sí? Busca entender entonces cómo se dan estos fenómenos en el humano. En relación al contexto, sí, pero sobre todo entender qué pasa con la cabeza. ¿Qué pasa en nuestro cerebro para que se genere el proceso perceptivo? Ustedes me van a decir, pero profesora, si estamos estudiando todo un siglo la percepción, en el siglo XXI, ¿de qué me sirve ser psicólogo experimental? Si ya el cerebro es uno e igual. Y les digo que no, no chicos, el cerebro también va cambiando. Por el mismo uso de nuestra máquina cerebro, va cambiando y va generando unos procesos distintos. La prueba está que ustedes y su forma de pensar, ustedes deben tener alrededor de 20 años probablemente, y su forma de pensar, sus procesos, aunque biológicamente sean similares, su forma de reflexionar y de pensar está marcada por la época histórica en la que viven. Si ustedes se ponen a conversar con su abuelita o abuelito, su lógica de pensamiento, aunque el fenómeno perceptivo o de pensamiento sea más o menos, y digo no igual, digo más o menos parecido, hay cosas que se diferencian, que tienen que ver con el contexto social. Entonces, la psicología experimental intenta entender cómo el contexto, las relaciones, la época histórica, el auge de los medios de comunicación virtuales, la pandemia, etcétera, 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 marcan los fenómenos psíquicos que se llaman, o los fenómenos psicobiológicos, que se llaman percepción, aprendizaje, memoria, pensamiento. ¿Ok? Entonces, la psicología experimental tiene una vigencia impresionante y es una área muy importante, sobre todo en Norteamérica, por ejemplo, se hace mucha psicología experimental, muchísima psicología experimental, que lo que busca entender cómo este ambiente modifica, cambia o genera procesos
distintos a lo que sucedía antes en nuestras sensopercepciones, en nuestros procesos psicológicos básicos. El psicólogo experimental entonces estudia la esencia de los procesos psicológicos básicos. En campo, con las personas, investiga las características de estos procesos y su evolución en la conducta humana. Aplica los conocimientos generados por la investigación básica experimental. Aplica estos conocimientos e investiga nuevos métodos de aplicación y solución de problemas. ¿Ok? Entonces, una de las áreas de la psicología aplicada es justamente la que busca la experimentación para comprender estos fenómenos psicológicos básicos. Otra área de aplicación de la psicología es la fisiología o psicofisiología. Habrá gente aquí que es más aficionada, que le gusta probablemente mucho el tema de lo biológico. Entonces, muy probablemente se decante, decida aplicar su conocimiento psicológico que le da la universidad a esta área, a la psicofisiología. ¿Qué busca la psicofisiología, chicos? Relacionar los procesos orgánicos y la conducta. ¿Ok? Entonces, busca, por ejemplo, entender cómo así los procesos, hormonales, por ejemplo, influyen, ¿sí?, en nuestra conducta. ¿Ok? Y obviamente también cómo elementos externos al organismo humano, como los fármacos, como las drogas, influyen en nuestra conducta, porque influyen en nuestra fisiología. Los psicólogos psicofisiólogos, por ejemplo, son los que han ayudado al desarrollo de la comprensión de los efectos de las drogas en nuestro comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante entender, ¿sí?, cómo una sustancia externa, por ejemplo, el consumo de cemento de contacto, va a afectar nuestra conducta cotidiana en el momento inmediato en que estoy consumiendo el cemento de contacto, como en el proceso posterior. ¿Qué pasa con esa conducta afectada por esta sustancia externa que inhalo? Ni se digan los opiáceos, ni se digan los otros tipos de drogas. ¿Ok? Entonces, un psicofisiólogo hace eso, chicos. Explica cómo los fenómenos conductuales se relacionan con los fenómenos o los procesos orgánicos de nuestro cuerpo. Mucho de lo que están planteado en los manuales psicológicos lo han construido a partir del conocimiento psicólogos que se dedican a entender la fisiología de nuestro cuerpo y su impacto en el cerebro. ¿Ok? Entonces, el área de la psicofisiología permite a los profesionales algunas cosas. Por ejemplo, incorporar integralmente la perspectiva biológica al estudio de los procesos psicológicos. Otra vez, el psicólogo que trabaja en la psicofisiología se acerca mucho a la lógica médica. Y ustedes van a tener una clase de psicofisiología en el futuro, si no la tienen ya, creo que es en los siguientes semestres. Es decir, cómo impacta lo orgánico, lo biológico en nuestra psique. Además, permite el psicólogo que se dedica a la fisiología, a la psicofisiología, investiga y determina los factores estructurales y funcionales que afectan la conducta. ¿Qué estructuras afectan nuestra conducta? ¿Qué funciones de nuestros organismos afectan nuestra conducta? Por ejemplo, un psicofisiólogo podría determinar si es que el síndrome premenstrual existe o es un mito de la sociedad machista. ¿Sí? Ah, está loca, esta señora actúa de esta manera porque está con síndrome premenstrual. ¿Eso es prejuicio o es real? Se puede hacer un análisis desde la psicofisiología de eso. Cómo las hormonas afectan en la conducta de las mujeres los días previos a la menstruación. Y veremos que sí hay una afectación real en nuestra conducta. ¿Ok? Además, establece programas de diagnóstico y de intervención empleando técnicas que están más vinculadas con la medicina. Como por ejemplo, entender
a partir del estudio del cerebro y de las emisiones eléctricas que nuestro cerebro hace, cuando tiene sus procesos biológicos, con biológicos, el cerebro es un órgano, ¿sí? ¿Cómo estos fenómenos alteran nuestra conducta? Entonces, cuando ustedes ven una cabeza llena de electrodos para entender qué pasa con el cerebro ante determinado estímulo, probablemente ese estudioso sea un psicofisiólogo, un psicólogo que se dedica a la fisiología. Y en esto me acabo de acordar de un ejemplo excelente. Si tienen tiempo, ganas y les interesa el buen cine, pueden ver La Naranja Mecánica. Y hay un ejemplo claramente de cómo un psicofisiólogo, es ficción, pero sirve para el ejemplo, cómo un psicofisiólogo transforma la conducta de una persona X a partir de estímulos. Eso es un ejemplo claro de lo que hace la psicofisiología. ¿Ok? Tercera aplicación de la psicología clínica, de la psicología aplicada. La psicología clínica, chicos, lo que ustedes estudian. ¿Qué hace? Y aquí me detengo un rato para preguntarles a ver si no se han quedado dormidos. Madeline, ¿qué hace la psicología clínica? ¿A qué se dedica? Madeline, Dios, profe. ¿qué hace la psicología clínica? ¿A qué se dedica? La psicología aplica aplicar procesos en las personas, estímulos. ¿La psicología clínica? O sea, ¿por qué estás estudiando psicología clínica? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que crees que vas a hacer cuando seas psicóloga clínica? O licenciada en psicología clínica, como se llama ahora el título. ¿Para qué existen los psicólogos clínicos? Para conocer más a profundidad lo que afecta a una persona en ¿Ya? más apegado a como que a la medicina, puede ser. Más o menos. A ver, la psicología clínica, chicos, lo que ustedes están estudiando, me preocupa que no sepan a qué se metieron, pero bueno, el psicólogo clínico orienta su atención al trabajo con las personas. Es decir, trabajas directamente con personas que vienen a tu consulta, ya sea una consulta en un hospital, ya sea en tu consulta propia privada, ¿sí? Eh, buscando entender, ¿sí? No solamente qué enfermedad, entre comillas, mental tiene, es decir, no solamente desde la perspectiva de la psicopatología, sino entender algunos desajustes, otra vez uso las comillas porque son palabras en las que no estoy muy de acuerdo desde mi práctica, pero busca entender por qué esta persona está sufriendo en su contexto. Es decir, por qué no puede generar procesos adaptativos adecuados. Eso es lo que busca un psicólogo clínico. Ayudar a las personas a vivir adaptativamente. ¿Entienden la palabra adaptativamente? Levanten la mano si se entiende lo que significa adaptativo, sino para explicar. Ok, 9 personas entienden. Adaptativo es 10, ok. Adaptativo es que vive funcionalmente en su comunidad, es decir, que vive regularmente bien, ¿sí? No significa que no sufra, no significa que no se ponga triste, no significa andar con una sonrisa de payaso, significa que puede funcionar en su contexto social. Entonces, un psicólogo clínico busca entender qué le pasa a esta persona que está viviendo sin estar adaptándose a sus contextos sociales, ¿sí? Pero desde una perspectiva de los desajustes adaptativos leves. Es decir, un psicólogo no trabaja con esquizofrénicos, por ejemplo. Puede diagnosticar desde la lógica positivista tradicional, puedes diagnosticar una psicosis o una esquizofrenia, pero no puede trabajar con ella. Lo que hace es derivarlo a un psiquiatra. Pero sí trabajamos desde la lógica positivista, de nuevo, con los neurosis.
es decir, con las personas que viven su vida bastante bien funcionalmente, pero que tienen algún tipo de desajuste. ¿Sí? Es decir, un psicólogo clínico busca diagnosticar, desde la lógica tradicional estoy hablando, porque yo soy psicóloga clínica y no diagnostico, pero yo no trabajo desde la lógica tradicional. Esa es la diferencia. Un psicólogo clínico tradicional, entonces, busca diagnosticar y plantear un tratamiento para determinados procesos de inadaptación o de desadaptación de las personas que vienen a su consulta. Tan es así, chicos, que si todavía sigue como está esta lógica, dentro de 5 años ustedes van a tener que hacer, los que elijan por un examen complexivo, van a tener que hacer el análisis de un caso práctico para diagnosticar y hacer un proceso de tratamiento simulado. Así se gradúan. Entonces, un psicólogo clínico se dedica a eso, a entender los procesos de desadaptación. Implica generar acciones, no solamente de tratamiento, sino desde la prevención. Detectan problemas de salud mental, previenen problemas de salud mental, evalúan problemas de salud mental, crean un tratamiento para los problemas de salud mental y hacen rehabilitación e investigación en salud mental. ¿Ok? Entonces, hay un psicólogo clínico hace un abanico de cuestiones en función de generar que las personas con las que trabaja puedan vivir lo más funcionalmente en sus contextos. Previene, detecta, evalúa, trata, rehabilita e investiga. Desde la lógica tradicional, un psicólogo clínico trabaja con el individuo por separado, hasta que llegó el enfoque sistémico a finales del siglo XX, que generó, a partir de un proceso que no voy a profundizar ahora, profundizaré en algún otro momento si tenemos tiempo en nuestras clases, generó una revolución en la psicología del siglo XX y generó la psicología sistémica, que entiende que la persona vive dentro de un sistema. Y el primer sistema en el que vive esa persona es el sistema familiar. Y comenzó la psicología clínica sistémica, es decir, el trabajar no solo con la persona que manifiesta un síntoma, sino con el contexto social que genera normalmente ese síntoma. Papá, mamá, hermanos, abuelos, las personas cercanas. Entonces, antes la psicología clínica solo trabajaba con el individuo. Ahora, hay psicólogos que trabajan con el individuo y hay psicólogos que trabajan con el sistema, integrando el sistema familiar. Eso se llaman psicólogos sistémicos. Son psicólogos clínicos sistémicos. ¿Ok? Además, la aplicación, estamos hablando de psicología aplicada, de la psicología clínica ha aumentado en la capacidad de trabajar en otras áreas, que no solamente es la atención clínica a las personas. Por ejemplo, un psicólogo clínica puede proporcionar asesoría psicológica, ¿sí? No solamente psicoterapéutica, sino psicológica en instituciones, como por ejemplo en instituciones educativas. ¿Ok? Hasta hace 25 años, más o menos, el Ministerio de Educación, por ejemplo, solo aceptaba como parte de la planta de psicólogos, cuando había psicólogos, porque ahora, antes no era obligatorio que haya psicólogos en las escuelas y colegios, pero cuando había psicólogos, eran psicólogos educativos que tenían una lógica de la vocacionalidad, es decir, trabajaban para entender a qué especialización, porque había especializaciones, deberían ir los chicos, si querían ser sociales, les gustaban las letras, o si querían ser químicos, les gustaban estas cosas biológicas, y el psicólogo educativo estaba para eso. Voy a hablar en primera persona porque yo fui parte de ese proceso. Hicimos todo un trabajo para hacerle entender al ministerio y a las instituciones educativas que un psicólogo clínico puede trabajar en las escuelas y colegios. Y ahora, muchos de los psicólogos de los DESE son clínicos, porque el psicólogo clínico tiene una mirada general de los procesos. No se centra solo al tema educativo, sino que genera una amplitud en
la concepción. Entonces, un psicólogo clínico genera asesorías, posibilita en instituciones educativas, en empresas, en instituciones públicas y privadas, una amplitud del conocimiento de las problemáticas de las conductas de las personas. Es decir, es muy útil un psicólogo clínico para generar asesorías, ¿no? ¿En qué cambios? Cuando, obviamente, el ámbito fundamental de la psicología clínica es el psicoterapéutico. Estamos viendo que genera asesorías, que permite diagnosticar, pero hay un espacio muy importante de esta psicología aplicada, que es la psicología clínica, que tiene que ver con la psicoterapia, es decir, con el trabajo terapéutico, con procesos de acompañamiento a las personas en sus conflictos emocionales y afectivos, ¿sí? Y ustedes ven en esta lámina algunas de las perspectivas psicoterapéuticas. Hay alrededor de 450 formas de hacer psicoterapia. Imagínense. Entonces, un abanico de posibilidades que ustedes pueden elegir para cuando ya sean psicólogos y quieren dedicarse a la psicoterapia. El psicoanálisis es una terapia, la psicología gestáltica es una psicoterapia, la hipnoterapia es una psicoterapia, la psicología cognitivo-conductual que les encanta a ustedes es una psicoterapia, el psicodrama, la logoterapia, 450 psicoterapias existen actualmente en el mundo y seguramente se irán creando muchas más. El ámbito entonces fundamental de la psicología clínica es la psicoterapia. Pero recuerden, no solo nos dedicamos a hacer psicoterapia los psicólogos clínicos, podemos hacer asesoría, podemos hacer diagnóstico. Cambiamos. Otra área de aplicación de la psicología es, como les decía hace un rato, la psicología educativa. ¿Ok? Son psicólogos que buscan entender los procesos conductuales en el ámbito exclusivamente de la educación y del aprendizaje. ¿Sí? Normalmente, cuando hablamos de el psicólogo educativo que trabaja para entender los procesos de aprendizaje, son los psicólogos educativos que buscan identificar problemas de aprendizaje. ¿Ok? Normalmente, a estos psicólogos educativos que buscan detectar los problemas para aprender que tienen las personas y generan procesos de tratamiento para resolver estos problemas, se los llama psicopedagogos. Es decir, psicólogos que se dedican al tema pedagógico del aprendizaje. Sin embargo, un psicólogo educativo no solamente se dedica a eso. Puede, por ejemplo, buscar entender cuál es la vocación de los estudiantes de las escuelas y colegios. Son psicólogos vocacionales. Para esto saben aplicar una batería de pruebas, hacen análisis de los resultados de las pruebas, conversan con los niños, con las familias y pueden guiar, dar sugerencias para mejorar o para encaminar a los jóvenes en los procesos de su profesión, es decir, de lo que quieran elegir. Y miren que hay psicólogos que hacen esto, psicólogos vocacionales, que ganan entre 1.500 y 1.700 dólares para asesorar a los estudiantes de las escuelas y colegios. Lo conozco de primera mano. Sí, conozco que hay psicólogos que hacen de eso, ¿no? Entonces, miren cómo se amplía también el tema de esta aplicación de la psicología dentro de la psicología educativa, ¿sí? Miren, el psicólogo educativo puede generar un plan de intervención con el que apoyará a las personas en particular, ¿sí? No quiero profundizar mucho en estas características porque vamos a hacer un trabajo sobre esto, pero quiero decirles, un psicólogo educativo tiene herramientas y habilidades para ayudar a las personas a planificar sus procesos de aprendizaje, por ejemplo. Les enseñan los psicólogos educativos cómo llevar los procesos de mejoramiento del aprendizaje. La psicología educativa tuvo una fuerte influencia en lo que ustedes verán seguramente en algún momento que se llama programación neurolingüística. Es decir, cómo programar nuestro cerebro para aprender.
ahí la psicología educativa tuvo un amplio campo de trabajo, ¿no? Y obviamente el psicólogo puede también generar un proceso de asesoría a los docentes en las escuelas y colegios y en las universidades de cómo llevar procesos educativos de una forma más efectiva, generando aprendizajes completos y adecuados. Por otro lado, un psicólogo educativo puede dar también clases de psicología. Por ejemplo, en nuestra universidad hay, en filosofía, hay una carrera en donde enseñan a personas a ser profesores de psicología, ¿sí? Y está muy impregnada por la lógica de la psicología educativa, ¿ok? Otra área de aplicación de la psicología. ¿Cuántas vamos, chicos? ¿Han llevado la cuenta? ¿Están tomando nota Con esa serían 5, profe. con esta que viene? Ok. Sí. La quinta. La quinta es la psicología social. Esta es una psicología maravillosa, chicos. Un área de aplicación muy interesante. ¿Qué es lo que le interesa a la psicología social? ¿Sí? Le interesa entender cómo la sociedad, es decir, un grupo grande de personas, ¿sí? Actúan o forman o tienen actuaciones sociales, es decir, por ejemplo, un psicólogo social podría hacer un estudio de la respuesta que hizo la ciudadanía para apoyar a los damnificados del aluvión del lunes pasado. Un psicólogo social quiere entender cómo así los quiteños se movilizaron para ir a barrer las calles de Quito. Porque somos solidarios. Eso quisiera entender un psicólogo social. Es decir, entender cómo así se dan conductas sociales, pero recuerden que para que haya una conducta social hay miles de conductas individuales. Es decir, la sociedad, los grupos sociales están conformados por personas individuales. La psicología clínica trabaja, ¿se acuerdan?, con la persona individual. La psicología social busca entender el comportamiento de la sociedad, ¿sí? Entonces, quiere entender los procesos psicosociales, la influencia que el grupo, que la sociedad tiene en la conducta individual. Uno de los experimentos que vimos hace 2 semanas tenía que ver con esto, si se acuerdan. ¿Cómo influye? Es el experimento de Ash, si se acuerdan, ¿no? ¿Cómo influye el grupo en la conducta individual? ¿Cómo se conforman los valores, las normas, la moral social? ¿Por qué para unas sociedades algo es moral, es correcto, y para otras del mismo comportamiento no es correcto? ¿Qué valores están marcando la conducta de los grupos humanos? Eso intenta entender la psicología social. Y tiene una alta comprensión y hace un alto estudio de la cultura. Entonces, el psicólogo social conoce las culturas de las personas, hace una profundización de lo que es la cultura del ecuatoriano y la relaciona con la cultura de otros países, por ejemplo, de Colombia y de Perú, que son nuestros vecinos. ¿En qué nos diferenciamos? ¿En qué nos parecemos? ¿Sí? ¿Por qué los ecuatorianos nos encanta, por ejemplo, en la época previo a Correa, cómo así? Hay un fenómeno social, si se acuerdan, tuvimos como, no sé, 7 presidentes en un corto tiempo, no me acuerdo cuántos. ¿Cómo así en el Ecuador y específicamente en Quito les encanta votar presidentes? Un estudio de una psicología social, ¿sí? Psicología social. Entonces, ayer hablaba con una persona que vino de viaje y decía, se fue a Bolivia y nos contaba que los vacunatorios en una de las ciudades en las que ella estaban vacíos, hasta que el presidente de Bolivia les dijo que hasta el 16 de enero no iban a poder entrar a ningún lugar si no presentaban su carnet de vacunación, lo mismo que pasa aquí, pero además iba a haber una multa de $200 a quien andara sin su carnet de vacunación. El día 16 no había un espacio en un vacunatorio. Dice que tanta gente iba a vacunarse que hasta rompían las paredes y las rejas de los espacios donde estaban vacunando, de los vacunatorios, por la multitud que había. El presidente de Bolivia ve eso y dice, chuta, la gente quiere vacunarse. Amplió el plazo
no para el 16, sino hasta el 26. Esta persona cuenta que el 17 no había nadie en los vacunatorios. O sea, de un día para otro dejaron de ir a vacunarse. Un psicólogo social mira eso con interés y dice, a ver, ¿qué fenómenos, qué está pasando en la cabeza de estas personas que conforman esta sociedad que hacen que por la multa o por lo que sea, un día estén llenos los vacunatorios a reventar y el día siguiente no haya nadie? Miren qué interesante el trabajo de esta psicología aplicada desde la perspectiva social. ¿Ok? Otra, psicología industrial, otra aplicación de la psicología. ¿Un psicólogo clínico puede trabajar en una industria? Sí, por supuesto, entendiendo lo que sucede a los trabajadores o a los obreros de esta industria, a los miembros de los equipos de las oficinas. Puede trabajar un psicólogo, pero hay una psicología aplicada que se llama psicología industrial. Ahora se llama también psicología organizacional o psicología de las empresas, dependiendo en qué área va, porque la industria es una industria, una fábrica. Desde esa lógica se llamaban industriales, pero también puede ser una psicología organizacional, un psicólogo que trabaja para asesorar organizaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ámbito del trabajo del psicólogo industrial, organizacional o empresarial? Hace muchas cosas, chicos. Puede trabajar construyendo la nómina, o sea, hay áreas de psicología organizacional en donde hay una persona que se dedica a manejar la nómina, la selección, el reclutamiento de personas, la capacitación, eso en general, pero también puede hacer el trabajo de apoyo a la gerencia para mejorar el tipo de liderazgo, por ejemplo. Un psicólogo organizacional o industrial trabaja en el clima laboral. No sé si a ustedes les llegan los correos, pero en el correo de la UCE, a nosotros al menos, a los profes, nos llega cada día, unas 2 o 3 veces a la semana, unos correos electrónicos que dicen pausas activas y nos dan pautas de qué tenemos que hacer para no estar agobiados frente a la computadora dando clases todo el día y acabar con lumbalgia, acabar medio locos como yo ya estoy y agotados psicológica y físicamente. Esos correos y esas recomendaciones los hacen los psicólogos del área de recursos humanos de la Universidad Central. Son psicólogos los que trabajan en eso. Son psicólogos que trabajan en el área de equipos. ¿Sí me están siguiendo? Levanten manitos. ¿Querían hablar de psicología aplicada? Hay un montón de aplicaciones de la psicología. Perfecto. Seguimos entonces. Ya no me acuerdo cuál es, qué número de psicología aplicada es esta. La psicología del desarrollo. Maravilloso. Uy, esta es otra área lindísima del desarrollo. Cuando ustedes estén en cuarto semestre, van a empezar a trabajar algo así como la psicología del desarrollo, cuando comiencen sus procesos de vinculación. Cómo un psicólogo trabaja para generar mejores condiciones de vida en las comunidades locales, con la gente que está en los barrios pobres, en los espacios de carencia. La psicología del desarrollo es una psicología aplicada a los cambios conductuales y psicológicos de las personas, ¿sí? En ambientes en donde se requiere un cambio estructural, un cambio económico para mejorar las condiciones de vida, ¿sí? Es un psicólogo que apoya procesos de mejoramiento de la calidad de vida en comunidades, ¿sí? Y el trabajo del psicólogo ahí es muy importante. Por ejemplo, si hay un proyecto de desarrollo para generar microemprendimientos en la provincia de Pastaza, en la selva amazónica, el psicólogo ahí apoya a este equipo para entender la lógica de comportamiento y de pensamiento de la gente que vive en Pastaza, por ejemplo, de los indígenas que viven en la selva. ¿Cómo me acerco a esas personas para que este proyecto genere situaciones de vida mejor para esta gente? Entonces, el aporte que hace un psicólogo para el desarrollo es muy importante. La psicología ambiental. ¿Cómo es esto de la psicología ambiental? ¿Sí? ¿No, vamos a hacerle psicoterapia a las plantas? No, chicos. Un psicólogo ambiental busca relacionar
el comportamiento humano con su entorno físico natural. Sí, ¿cómo así? Un psicólogo ambiental podría hacer un estudio de cómo así los quiteños buscan subir a las laderas del Pichincha con sus construcciones. ¿Cómo así? No solamente es un tema geográfico, que no haya dónde más correr, es un tema también de psicología, es decir, tendrá que ver con eso probablemente, y eso es lo que busca el psicólogo ambiental, cómo la conducta humana se ve influida por los fenómenos naturales o por los entornos naturales. ¿De acuerdo? Entonces, el medio ambiente como espacio para la conducta humana. La psicología ambiental es una rama que está poco trabajada aquí en el Ecuador, muy poca gente trabaja, es más, yo no conozco a nadie, conozco a gente que trabaja en otros lugares, en otros países en psicología ambiental, pero aquí sería muy interesante poder hacer estudios aplicados de psicología ambiental. Miren, ¿en qué problema se interesa? Esto lo profundicé para ver si es que alguno se anima a ser psicólogo ambientalista, ¿sí? Por ejemplo, el hacinamiento. ¿Cómo así se hacina la gente? El estrés ambiental, el estrés que genera el entorno. Por ejemplo, la gente que está ahorita, no me vayas a morder, gato, la gente que está ahorita viviendo en La Gasca tiene un estrés ambiental fuerte. Ahí trabajaría un psicólogo, ¿sí? Ambientalista. Este síndrome de estar enfermo, como el planeta, es decir, todo el tiempo, no es hipocondría, es una sensación de que el entorno, el contexto, te enferma. El ambiente cargado del smog te enferma. Por ejemplo, ¿cómo afecta el ruido a las personas? Eso lo hace un psicólogo ambientalista. En el área industrial, por ejemplo, un psicólogo que trabaja desde esa lógica es muy importante. Cómo el entorno de la oficina o de la fábrica afecta en el comportamiento de las personas, ¿no? El manejo de la intimidad y el ambiente. Es decir, ¿cómo podemos tener intimidades? Un psicólogo ambiental estudiaría cómo se modifica la intimidad, por ejemplo, de las personas en estos condominios masivos que se hacen, en donde las paredes son de este porte y todo se escucha de un lado a otro. ¿Eso afecta nuestra conducta íntima o no? Entonces, miren cuánto contenido puede trabajar la psicología ambiental y qué interesante. Vamos terminando. Tengo todavía unos 10 minutos. La psicología forense, chicos. La psicología forense es una de las psicologías que más les interesan a ustedes, que son jovencitos, ¿no? Trabaja para entender los comportamientos que llevan o los procesos psicológicos que llevan a los sujetos a delinquir, a ser delincuentes. ¿Sí? ¿Cómo así alguien es asesino? ¿Cómo así alguien roba? Eso busca entender la psicología. ¿Sí? ¿Qué le lleva a cometer esto? Y por ejemplo, ¿cuáles serían las alternativas de tratamiento o de apoyo psicológico para alguien que es delincuente? La psicología forense es muy buena y muy cotizada, por ejemplo, en los centros de reclusión de adolescentes infractores. Ahí hay psicólogos forenses que trabajan. Y es una especialización que es relativamente poco estudiada aquí. Yo conozco 2 PhDs en psicología forense que fueron mis compañeros de la facultad cuando yo estudiaba psicología en la Católica. Ahora son PhDs en psicología forense. Pero es un ámbito muy interesante para entender el comportamiento humano, ¿no? Un psicólogo forense es un psicólogo que, por ejemplo, hace peritajes en la función judicial. Es decir, hace estudios de las personas para dar un informe que le ayude al juez a decidir, por ejemplo, determinadas situaciones. No necesito irme a los casos de psicopatía como asesinos en serie. Se necesita un psicólogo forense para entender, para que el juez pueda decidir con qué padre puede vivir un niño en un proceso de divorcio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, sin embargo, chicos, sí he de decir, bueno, eso los voy a decir después, pero miren qué rico es este ámbito de la psicología forense, ¿no? Otro ámbito, la psicología del deporte, chicos. Hasta hace 40 años no había psicólogos en los equipos deportivos del Ecuador. Ahora hay psicólogos. Una persona que conocemos que es
colega del colega con el que yo trabajo, fue la primera psicóloga que trabajó en un equipo de fútbol y trabajó en el Deportivo Cuenca, psicóloga clínica. Hacía psicología del deporte. De esto, no sé si era en la década de los 80 o 70. Imagínense, ahora no hay equipo deportivo, sino un psicólogo especializado en deporte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se aplica la psicología en los procesos deportivos? ¿No? Y finalmente, hay una rama de aplicación de la psicología que se llama la psicología positiva, que viene sobre todo de los estudios norteamericanos y que busca entender qué procesos requieren las personas para ser felices, por ejemplo. ¿Sí? La psicología positiva es definida como la ciencia de la felicidad. ¿Qué necesitamos de nuestros contextos sociales y nuestros contextos naturales para sentirnos felices? ¿Qué implica ser feliz? Como ustedes podrán darse cuenta, lo que para uno implica ser feliz, para otro no. Entonces, el ámbito de la psicología positiva es un ámbito muy importante que aquí en el Ecuador se está empezando a aplicar, que en otras partes del mundo, porque la psicología positiva surge alrededor de los 80, es una psicología postmoderna, no tiene la lógica del paradigma del diagnóstico, pero sí busca entender desde una perspectiva de consultante, de sujeto activo de los propios procesos, ¿qué necesito para ser feliz? ¿No? Entonces es muy interesante la psicología positiva. Les he dado una panorámica de dónde y en qué espacios se aplica la psicología en general, la psicología aplicada. Vamos a seguir hablando de esto más en las siguientes dos clases, pero yo les quiero decir algo, chicos. Todas estas cosas son aplicaciones de la psicología. Si ustedes salen de licenciados en psicología, ustedes se van a poder especializar si quisieran en ser. Soy psicólogo clínico con especialización en psicología social. Soy psicóloga clínica con especialización en trabajos de vocacionalidad, de psicología educativa. Soy psicóloga clínica forense. ¿Me entienden? O sea, son cómo aplico yo mis conocimientos psicológicos en los distintos espacios y distintos campos de desarrollo de lo humano. Donde haya un ser humano, chicos, se puede aplicar la psicología. Eso es lo que quiero decirles. ¿Sí? No hay otra ciencia. Es decir, la ciencia es entender con respeto al ser humano. Y cuando logro entender con respeto al ser humano, aplico mis conocimientos para apoyar al ser humano en donde funcione, para que viva una vida plena. Y ahorita que veo a Joseph que tiene un perrito también Luis tiene otro perrito en su fotografía, me pongo a pensar. Hay un área de la psicología que está explorándose ahora, que es la psicología animal. Es decir, cómo los animales reaccionan frente a determinados comportamientos, ¿no? También. O sea, también hay psicólogos que se dedican a eso. Y ahora que hay la idolatría hacia las mascotas, todavía más, ¿no? Entonces, miren cuán variada es la aplicación de nuestra ciencia de la psicología. Reacciones. ¿Qué piensan antes de decirles cuál es su tarea? Nicole Estefanía, ¿qué te llamó la atención de lo que les acabo de contar? Que la psicología es bastante amplia, o sea, existe para diferentes ramas, pero pues a veces no todos sabemos obviamente cuáles son las funciones en específico de cada área de la psicología, pero cada una es importante, aunque de pronto no tengan tanto, de pronto no sean tan conocidas, como por ejemplo lo de la psicología forense o la del deporte, que no era tan conocida, pero ahora con el tiempo ya se volvió más importante. Sí, tienes razón. Es decir, mientras hay una evolución de lo humano, vamos a necesitar psicólogos. Con mi hijo estamos viendo una serie que es sobre los corredores de Fórmula 1 y es impresionante porque todos los corredores de Fórmula 1, que son deportistas de alto impacto y tienen su vida en riesgo todo el tiempo, tienen un psicólogo 24/7
que trabaja con ellos. Psicólogo. Probablemente sea un psicólogo clínico, ¿no? Pero trabaja en el área deportiva para ayudarle a esta persona a guardar la serenidad cuando su carro va a 300 kilómetros por hora o más en esas pistas. Imagínense la importancia de un psicólogo. Gracias, Nicole. Milton, Alexis, ¿qué te llama la atención de lo que hablamos hoy? Doctora, me llama la atención de que la psicología necesita cada ámbito necesita su especialidad y se divide, pues, como lo mencionaba en algunas. Y la que más me llamó la atención, pues, es la experimental y la forense, debido a que uno debe indagar mucho más de lo normal en esas dos áreas. Y nada, o sea, saber que hay tantas especialidades que podemos seguir después de que cursemos el pregrado, entonces me parece interesante. Sí, tienes razón, Alexis. Es muy interesante, ¿no? Les voy a dar la tarea de esta semana, ¿sí? Para que no se me olvide. Miren, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a tener acceso a las diapositivas, como siempre les voy a abrir el aula, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer, chicos, esta semana? Para el próximo lunes a las 7:30 de la mañana. Van a elegir 3 de las aplicaciones de la psicología de las que hemos visto. Hay muchas más, ¿no? Pero por temas de tiempo yo acoté en estas. Ya les digo que en todo lo humano un psicólogo calza perfectamente, ¿sí? Pero van a elegir 3 y van a hacer una investigación en internet y van a ubicar al menos un exponente, al menos, si encuentran 2 o 3 sería genial, al menos un exponente de cada una de esas 3 especializaciones o aplicaciones de la psicología que han elegido. ¿De acuerdo? Y me van a hacer una pequeña sinopsis de unas 3 líneas sobre a qué se dedica ese psicólogo o psicóloga. No sé si fui clara. Miran las diapositivas y eligen de esas especializaciones de la psicología, eligen 3. Y de cada una de las 3 van a buscar exponentes que trabajen en esas áreas de la psicología, en esas aplicaciones de la psicología. Al menos uno por área de las que han elegido. Y van a hacer un pequeño resumen de a qué se dedica ese psicólogo, cómo trabaja en esa área. Por ejemplo, elegí la psicología deportiva. Investigo sobre algún psicólogo deportivo y descubro que Juan Pérez es un psicólogo deportivo. ¿Y qué hace? Hace esto con los equipos o hace esto en el deporte, en una línea o en 2 líneas. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Ok, listo. Entonces van a hacer eso para el día lunes a las 7:30 de la mañana. ¿Ok? Esa tarea la suben para el día lunes en plataforma. ¿Ok? Yo ahorita les voy a abrir el espacio. Es una tarea individual. Vamos a empezar a trabajar grupalmente al final, dentro de 2 clases. Me voy a poner de acuerdo ahorita a la salida con Micaela. ¿Listo? Entonces, les voy a pasar vamos a dejar ahí la clase, chicos. Les pongo la asistencia en el chat de Zoom para que se registren. Y nos estaríamos viendo entonces la próxima semana, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con el tema de la psicología aplicada. Y desde otra mirada, desde la mirada de quién es este señor o señora que se llama psicólogo, ¿de acuerdo? Anótense la asistencia, por favor. Nos estamos viendo la próxima semana. Chau, chau. Gracias, profe.